Bueno, estamos en el inicio de lo que se llama la Semana Santa, ¿verdad? Esta semana que empieza el llamado Domingos de Ramos hoy y que termina en el resto de España el Domingo de Resurrección, en Cataluña el Día de la Mona, ¿no? Que el otro día, antes hablábamos en el estudio de evangelismo, cómo surgió una conversación con los compañeros de trabajo acerca de qué es lo que hacemos en la iglesia y estaba hablando justo de este sermón del domingo y tal, y me dice, ¿y eso de la mona? Y digo, no, eso no está en la Biblia. Es una semana que empieza cuando pensamos en Semana Santa, vacaciones, ¿verdad? Y antes ya estaba haciendo broma con Ignacio y con Diego, los hijos de If y Fabi. Digo, qué bien que vivís los estudiantes, semana de vacaciones, y si nos dan tareas, bien. Y quieras o no, cuando pensamos en Semana Santa, el primer pensamiento que nos viene es vacaciones, ¿sí? El otro pensamiento son, viviendo en España, procesiones, ¿no? De una manera u otra, la cultura en la que vivimos moldea nuestro pensamiento y nuestros conceptos acerca de las cosas. Y quizás por la herencia católica del país en el que vivimos, los cristianos hemos dejado de lado un poco lo que es la Semana Santa por todo lo que hay a su alrededor en nuestro país. Y lo importante es que tomemos la realidad de lo que un día como esta semana se recuerda y se celebra, que es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tomando lo que es como tal, conforme a las Escrituras. Y es importante porque la cultura afecta a nuestro pensamiento, ¿no? Semana Santa, como decía antes, son vacaciones, todo el mundo piensa en salir, porque además si hace buen tiempo, nos vamos donde sea. Navidad, en cambio, todo el mundo piensa quedarse en familia, celebrando juntos ese momento, porque la Navidad es muy importante en el contexto en el que vivimos, aunque ya no se celebra o ya no se recuerda el nacimiento de Jesús, todavía está en la cultura, ¿no? Y tenemos la Navidad como muy importante, pero la realidad es que sin la Semana Santa y los eventos que suceden esta semana, la Navidad no tiene ningún sentido, porque Jesús no solamente vino a vivir, no solamente se encarnó y vivió entre nosotros para darnos un buen ejemplo de lo que es vivir como Dios manda, sino que es que Él vino para morir en una cruz, para dar su vida en rescate por nosotros. Por lo tanto, es importante recordarlo, ¿sí? Podemos hacerlo de una manera u otra. En la Biblia se nos da libertad a cómo celebramos los días. La realidad es que los cristianos celebramos la Semana Santa cada semana, porque cada domingo predicamos de aquel Cristo que fue crucificado en aquella cruz y al tercer día resucitó. Pero de alguna manera me gusta aprovechar estos tiempos en los que de alguna manera ese tema está en el ambiente. En Navidad solemos predicar sobre la Navidad, porque como todo el mundo habla de Jesús, pues vamos a decir quién es Jesús. Y esa semana que de alguna manera se habla y se va a ver muchas procesiones y la gente un poco tiene una imagen de lo que es, pues vamos a predicar qué es lo que sucede en una semana como esta. Hoy, como decía en el grupo de WhatsApp, vamos a estar considerando ese inicio de esa semana con la entrada de Jesús en la ciudad. La semana que viene estaremos predicando de esa resurrección de Jesús. Pero os animo durante esta semana a seguir leyendo los relatos bíblicos, desde Lucas 19, Mateo 21, Marcos, etcétera, en adelante, que vayamos leyendo y meditando en cada uno de los eventos que suceden en esta última semana de la vida de Jesús. Así que dicho todo esto, vamos a leer el texto en el cual vamos a estar meditando esta mañana. Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 44. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían.
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este es un evento impactante, es una escena muy conocida, ¿verdad? Es un relato que todos conocemos, ya sea por historia o por haber escuchado muchos sermones. Pero quiero que veamos y meditemos otra vez en este texto y ver cómo en este texto nos encontramos a Jesús con un propósito muy determinado. Él está diciendo, miradme, fijaros, porque os voy a mostrar quién soy yo. Este texto es Jesús pidiendo, poned todos los focos sobre mí, que os voy a decir una verdad para mí, que es muy importante para vosotros. Es así, es el anuncio público, es la presentación delante de la ciudad de quién es Jesús. Y dice, miradme bien porque esto es vital para vosotros. Es fundamental que vuestro concepto sobre mí sea este que va a ser revelado, porque esto es importante. ¿Quién es Jesús? ¿Quién crees tú que es Jesús? Es fundamental el concepto que tengamos acerca de Él. Y vamos a ver este texto, vamos a ir desarrollando ese texto considerando tres cosas. En primer lugar, vamos a ver esta presentación pública de Jesús, como quién es Él. Él se va a presentar públicamente como el Rey de Israel. Vamos a ver en segundo lugar qué tipo de rey es este rey. Y en tercer lugar vamos a ver las consecuencias que tiene nuestra respuesta acerca de esta verdad. Lo primero que vemos en este texto es esta presentación pública, pero empieza este relato en Lucas con una frase interesante. Dice que Lucas nota que Jesús iba delante subiendo hacia Jerusalén. Él estaba encabezando esta comitiva que venía caminando hacia la ciudad de Jerusalén, a la ciudad santa para la celebración de la Pascua de los judíos. Aquella celebración, aquella fiesta en la que anualmente recordaban la liberación de Egipto. Dios salvó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. En aquella noche de la Pascua que mandó tomar ese cordero y pintar esos postes con esa sangre para que aquella noche el ángel del Señor, cuando pasara por alto de aquellas casas que habían pintado y esa plaga de la muerte de los primogénitos pasara por alto y cayera el juicio sobre Egipto, proveyendo aquella noche salvación para su pueblo. Jesús iba a celebrar, iba a la ciudad con esto, con este propósito, y él se dirigía con determinación. Él iba adelante, él iba caminando paso por paso hacia esa ciudad. Él se iba acercando paso por paso a una ciudad en la que él sabía que iba a ser apresado, iba a ser humillado, iba a ser torturado y en la que iba a ser muerto. Es importante que recordemos esto, porque Jesús va caminando hacia la ciudad. Sus discípulos van alegres porque van a celebrar la Pascua con Él. Pero Jesús, mientras va caminando, Él sabe dónde va. Él no va al templo, Él no va al trono, Él va a una cruz. Él pasará por varios lugares en esa semana, pero su destino es una cruz. Y lo que vemos es su determinación al ir hacia ese lugar. Porque Él sabía, y Él ya lo había dicho, Él ya había anunciado a sus discípulos qué es lo que iba a suceder con Él hasta en 3 ocasiones. Lucas 9:22 dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 9:44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Una vez más, Lucas 18, 31 al 34. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará.
y el mismo Evangelio dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Ellos no entendían. Y cuando estuvimos viendo el Evangelio de Mateo o Marcos, vimos cómo ellos realmente no entendían, porque después de cada una de las declaraciones de Jesús, ellos se salían con otros temas, ¿verdad? ¿Qué lugar vamos a ocupar en el reino? Ellos no entendían, pero Jesús iba paso por paso hacia esa cruz en la que Él se iba a entregar como el Cordero. Ese sacrificio para expiación de los pecados. Él sabía los horrores de lo que estaba por venir, del sufrimiento que vendría, pero Él prosiguió paso a paso hacia el cumplimiento de esos propósitos eternos, ese plan de salvación que había preparado con el Padre, por medio del cual Él se entregaría por los pecadores para traer salvación. Y es curioso cuando leemos, como decía, todo este relato y ves la determinación de Jesús hacia esa cruz. Yo no sé, cuando alguien está en el corredor de la muerte, que quedan unos días, una semana, en su mente lo que está pasando. Cuando camina hacia ese lugar en el que sabe lo que va a suceder, porque por mucho que puedan procurar una muerte rápida, hay sufrimiento. Pero Jesús fue con determinación hacia esa cruz, en obediencia al Padre y por amor a ti. Piensa en ello. ¿Con qué determinación Jesús fue hacia aquel lugar donde sufriría en tu lugar? Cuando vemos esto, nos damos cuenta de que la cruz no fue un accidente, que lo tomó por sorpresa. La cruz era el destino de Jesús, era su meta en ese momento. Luego veremos más adelante. Y vemos en todo este relato cómo Jesús no es víctima de las circunstancias, sino que desde el mismo momento que Él entra, tiene un propósito, y cada uno de los sucesos en esta semana nos vienen a mostrar que Él sabe para qué había entrado a la ciudad, para qué estaba yendo a Él. Así lo expresa Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Nos sorprende la determinación de la cruz. Jesús fue voluntariamente hacia esa cruz. Y decía alguien, no me acuerdo, busqué la cita, que Jesús fue con más determinación a la cruz de lo que tú y yo vamos a sus escrituras, a su palabra. Fijaros, Él fue caminando para cumplir la voluntad de Dios bien determinado. Ahí vemos el amor de Dios, en que Él hizo eso sabiendo que se iba a entregar por aquellos que no lo merecían, por sus enemigos, por aquellos que se burlaban y que lo insultarían y que lo rechazarían. Pero Él vino a morir por ti y por mí en aquella cruz. Y vemos cómo Jesús dispone todas las cosas para su entrada en la ciudad. Y vemos una vez más su control sobre todas las cosas. Él está cerca de la ciudad, está a 3 kilómetros, puede terminar el camino a pie, pero Él manda a buscar a un pollino. Les dice a sus discípulos dónde lo van a encontrar y qué es lo que le tienen que decir al dueño. Así que ellos llegan allá, como hemos leído, toman el pollino y cuando le preguntan, ellos dicen, no, el Señor lo necesita. Y sobre esto se ha especulado mucho, de si Jesús ya lo tenía arreglado con ese hombre, que si en su omnisciencia Jesús ya sabía. No voy a especular porque no lo dice, la cuestión aquí está en que Jesús necesitaba un pollino que nadie hubiera usado antes para entrar en la ciudad porque Él quería enseñar una verdad con ello. Un pollino que no había sido montado, lo dicen aquí, no había sido usado. De alguna manera había sido apartado para el uso divino, como los objetos y las cosas en el Antiguo Testamento que iban a ser usadas, consagradas a Dios, no podían ser usadas en el uso común. Ese pollino no había sido montado porque estaba reservado para Jesús. Y aquí la cuestión importante no era si esto estaba arreglado o no, sino por qué Jesús pide el pollino para entrar en la ciudad. Básicamente para decir en voz alta a todos los que le están viendo, yo soy el Rey de Israel. Yo soy el Mesías de Israel. Así había sido profetizado siglos antes por el profeta Zacarías. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Más claro el agua. Al presentarse de esa manera, Jesús,
está diciéndole a todos los judíos, a todos aquellos que conocen las Escrituras, yo soy ese. Yo soy el Rey de Israel. Yo soy el Mesías prometido. Yo soy el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy el Hijo de David. Yo soy la raíz de Judá. Yo soy aquel que pisará la cabeza de la serpiente. Yo soy el Rey, el Mesías de Dios que viene a traer salvación. Él está haciendo un anuncio público, todos los focos enfocados hacia Él. Yo soy el Rey. Y todo en esta escena está mostrándonos la realeza de aquel que está por entrar, porque hemos leído esos mantos que se ponen en el camino, ¿verdad? Podemos recordar en Segunda de Reyes cómo se usaba para eso. En Segunda Reyes 9:13 vemos que el pueblo puso unos mantos debajo de Jehú, que había sido coronado rey de Israel, para que pasara por encima. Jesús es el Rey, se presenta de manera pública. Y es curioso porque si leemos los Evangelios, vamos para atrás, podemos observar en cuántas ocasiones, cuando Jesús hace un milagro, ¿qué les dice a los receptores? No digas nada. No hagas publicidad, no cuentes nada. Sabemos que en ocasiones había un propósito muy determinado, porque aquel que recibía el milagro iba a hablar de Jesús como un hacedor de milagros, y Jesús es más que un hacedor de milagros, Él es el Mesías, por lo tanto aquello que los hombres iban a anunciar de Él no era completo, era una parte. Pero también es cierto que Jesús no se mostró de manera pública de esta manera, porque no había llegado aún el momento. Este era el momento en que Dios había dispuesto para que Jesús se presentara como rey entrando a la ciudad. Y como he dicho antes, este es el rey que está en control de la historia. Está en control de todas las cosas. Él dispone, en este momento necesito el pollino para entrar. Y Él dispone la agenda de lo que está por venir. Este rey es el rey de la historia, porque Él va a romper la agenda de sus enemigos por completo. Sabemos que los fariseos odian a Jesús en este punto. Ya hace tiempo que planean su muerte, no lo quieren más. Es un blasfemo. Dice que Él es Dios, por eso querían matarlo. Y violaba el sábado y violaba las leyes de los fariseos y ya se había dispuesto en más de una ocasión que lo querían eliminar, lo querían sacar de en medio. Pero ahora Jesús va a romper su agenda. Él va a marcar los tiempos y va a dirigir la historia conforme a sus propósitos. Porque si tú sigues leyendo los relatos de esa semana, te darás cuenta durante la semana cómo los fariseos dicen, tenemos que destruir a Jesús, pero no lo vamos a hacer ahora. Esperemos que pase todo esto. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba a reventar de gente. Venían de todas partes a celebrar la Pascua. La ciudad estaba llena de gente alrededor. No querían matar a Jesús de manera pública y que eso corriera. Ellos querían, cuando pase todo y aquí todo esté más tranquilo, entonces ya iremos por Él. Pero fijaros cómo Jesús dispone todas las cosas para mostrarse públicamente y todo lo que va a suceder a partir de ahora va a ser bien visto, bien enfocado en Él. Pensad que en ese tiempo no había redes sociales. No podían subir un vídeo y empezar a circular y viralizar ese vídeo. Mirad lo que ha sucedido en Jerusalén. No habían móviles. Lo que había eran personas que vinieron a Jerusalén, que verían lo que verían y que luego saldrían hablando de lo que allí había sucedido. Por eso fijaros el control soberano de Dios en toda la historia. Él llenó Jerusalén de personas que serían público de lo que allí iba a suceder. Iba a correr esa voz por todas partes. Y Dios había dispuesto los tiempos. Decía el teólogo Ryle en sus meditaciones sobre los evangelios, él dice, observa cómo este gran acontecimiento no iba a tener lugar en una esquina, sino que fue un evento ampliamente conocido y público. Él dice, si hubiera sido apedreado de repente en algún tumulto popular o decapitado en privado como Juan el Bautista en prisión, nunca habría habido falta de no creyentes judíos y gentiles que habrían negado que el Hijo de Dios hubiera muerto. La sabiduría de Dios ordenó los acontecimientos de tal manera que dicha negación fuera imposible. Independientemente, dice, de lo que las personas piensen acerca de la doctrina de la muerte expiatoria de Cristo, no podrán dudar de que Cristo murió en una cruz. Pública fue su entrada a la ciudad de Jerusalén. En público fue visto y oído en esa semana antes de que fuera entregado. En público fue enviado y conducido a los sumos sacerdotes, a Pilato y condenado. Públicamente fue llevado al Calvario y públicamente fue crucificado.
Dice, la piedra angular y el acontecimiento principal del ministerio de nuestro Señor fue su muerte por los pecadores. Y de todos los acontecimientos de su ministerio, el más público fue aquella muerte y el visto por mayor número de judíos. Jesús pone los focos sobre él. Todo va a ser público, todo va a ser mostrado. Él va a romper las agendas de sus enemigos para llevar a cabo la tarea que él quiere mostrar. Mostrar al rey que va hacia una cruz y muere verdaderamente. verdaderamente. Nadie honestamente puede negar que Jesús es una figura histórica que existió. Nadie honestamente puede dudar que él fue arrestado y fue clavado en una cruz. Y hay multitud de testimonios de que este hombre resucitó. Hay multitud de testigos que lo vieron levantado entre los muertos, caminando entre ellos. Todo fue hecho de manera pública para que no quedara duda de nada. El problema, por lo tanto, como hemos dicho en muchas ocasiones, no es un problema de evidencia, es un problema de corazón. Porque la evidencia está allá. Todos esos hombres lo vieron. Y lo digo porque tú habrás dicho, como yo en su momento, si Dios existe, que baje y que lo vea. Bueno, es que Él bajó y lo vio y puso los focos hacia Él para que tú lo vieras. Pero los hombres lo rechazaron. Hubo aquellos que se rindieron a Él, pero la mayoría lo rechazó. Y no fue por falta de evidencias, porque todo lo que hizo era evidente. Fijaros, Jesús viene y hay una multitud que lo rodea, ¿verdad? Él va con una multitud, pero esa multitud está formada por los que vienen con Él y por los que estaban en la ciudad celebrando la Pascua, que habían escuchado que aquel que había resucitado a Lázaro estaba viniendo. Es decir, era público que Jesús había levantado a Lázaro, lo había resucitado. Así que era evidente. El problema, como veremos más adelante de los hombres, no es la evidencia. El problema es un corazón que está endurecido y que rechaza la revelación de Jesús. Y esto, como digo, veremos también más adelante, tiene sus consecuencias. Es asombroso ver y observar a nuestro Dios como el Dios de la historia, cómo Él dirige todas las cosas para el cumplimiento de sus propósitos. Y en eso podemos descansar tú y yo hoy, en tiempos convulsos, en tiempos en que no sabemos qué va a suceder. Podemos confiar. Él ha prometido que un día regresará. Él ha prometido que su reino será consumado, será establecido, todo el mal desaparecerá. Y Él va dirigiendo todas las cosas para esos propósitos. No podemos entender, como los discípulos quizás, por qué pasan las cosas que van pasando. Porque ellos van a ir viendo y ellos no van a entender. Porque aquel sábado, después de su crucifixión, ellos tenían miedo. No entendían qué había pasado. Pero si una cosa tenemos que aprender es, confía. Dios tiene su agenda, Dios tiene sus propósitos y Dios va a cumplir sus propósitos. Y se va a usar de sus enemigos para hacerlo. Son ellos los que clavaron a Cristo en la cruz, siguiendo los decretos de Dios. Así que confía y descansa que Él sigue en control. Y eso es lo que vemos aquí, cómo Dios dispone todas las cosas para que su Hijo sea presentado públicamente. Y fijaros cómo Jesús nunca nos dio lugar a que pensáramos de Él menos que eso. Él es el Rey, Él es el Mesías. Sí, bueno, Jesús es un buen maestro, es alguien que nos ha enseñado a vivir bien, es un hombre que nos da buenos valores para vivir, ¿no? Hay muchos conceptos acerca de Jesús que la gente dice, bueno, no rechazo a Jesús, pero lo acepto de esta manera, como un buen maestro, porque tiene unas buenas enseñanzas. Si realmente en el mundo viviéramos como Jesús nos enseñó, el mundo iría mejor, ¿sí o no? Entonces, pero Jesús nunca nos dejó que pensáramos menos de Él. Él dice, yo soy el Rey de Israel, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Esa es la revelación que Jesús hace de sí mismo. Así que pensar cualquier otra cosa es pensar mucho menos de Él. Vemos el propósito de Jesús de presentarse y vemos cómo aquellos que están alrededor entienden lo que está pasando. Cuando ven a Jesús sentado en el pollino, ¿qué hace el pueblo? Alaba, aclama. En el Evangelio de Mateo leemos, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús, la multitud está clamando a Jesús como el Rey y Jesús no detiene esa adoración. Él es el Dios, es el Rey de Israel, es el Mesías prometido. Jesús está aceptando
esa adoración. ¿Por qué lo digo? Porque un tiempo atrás él había rechazado esto. En Juan 6, 14, 15, después de la alimentación de los 5.000, leemos que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿No era el momento entonces? Es ahora el momento. Los hombres no marcan la agenda de Dios, es Dios quien marca la agenda del mundo. Fijaros, en ese momento Jesús no aceptó que lo llevaran, pero ahora sí. Ahora Él acepta esa adoración y esa aclamación como el Rey de Israel. En esta Pascua Jesús es recibido y aclamado como el Mesías, el Rey. Ahora, como vamos a ver en este segundo punto, Él no es el Rey que ellos están esperando. Ese Rey no va a cumplir sus expectativas. Ellos están aclamando, versículos 37 al 38, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». El Rey ha venido. Ellos están exclamando ese Salmo 118, que es ese salmo de acción de gracias por la salvación de Dios. Vemos en esta aclamación, paz en el cielo y gloria en las alturas, nos recuerda esos cánticos en el nacimiento de Jesús, ¿verdad? El Mesías ha venido, el Mesías va a traer salvación, el Mesías va a traer la paz que tanto anhelamos. Ahora, ¿cuál es la paz que el pueblo de Israel está necesitando, está demandando? Para entenderlo es importante entender su contexto. El pueblo judío en tiempos de Jesús estaba sometido bajo el dominio del Imperio Romano, formaba parte del Imperio Romano desde el año 63 a.C. Esto había significado la pérdida de su libertad, de su identidad nacional. Vivían bajo ocupación, bajo opresión por un gobierno extranjero. Si tú estás allí, ¿qué esperas humanamente que venga a hacer el Mesías? Sino liberarte de tu mayor problema. ¿Y cuál es tu mayor problema? Los romanos. No tenemos paz porque los romanos nos están ocupando. No tenemos paz porque no tenemos libertad. La nación está sometida. Si viniera uno y echara a los romanos de aquí, podríamos volver a esos tiempos del reino de Salomón y tener paz y prosperidad y todo nos iría bien. Y esta vez lo haríamos bien, ¿verdad? Esas son las expectativas. Y esas son las expectativas de los discípulos. Fijaros cómo en el texto inmediatamente anterior, en Lucas, es una parábola que el Señor les enseña a los discípulos. La parábola de las 10 minas. ¿Sabéis cuál es el propósito de esa parábola? Corregir el pensamiento de los discípulos acerca de los tiempos, el carácter y la naturaleza del reino que Cristo venía a inaugurar. Leemos en el versículo 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos tenían unos pensamientos acerca de ese reino que Jesús venía a inaugurar. Y vemos que ese pensamiento sigue cuando Jesús resucita y asciende a los cielos. Los discípulos le preguntan: ¿ahora vas a establecer el reino? ¿Ahora ya va a estar esto asentado? Jesús tiene que ir enseñando a sus discípulos en qué consiste ese reino, cómo se obtiene, cómo llega ese reino. Y Él lo hace en el texto anterior por medio de esa parábola, porque ellos debían aprender, debía ser corregido, porque las expectativas eran unas y la realidad era otra. Por eso alababan: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Por eso claman: Hosana, sálvanos, ya ha llegado. Oye, si este tiene el poder para levantar a los muertos, ¿qué va a hacer con los romanos? ¿No estaría este pensamiento entre ellos? Claman al Rey por salvación,
por paz, pero no va a ser como ellos esperan. Él no es el rey que va a entrar en un caballo de guerra, es un rey que va a entrar en un pollino. Y ahora, ese animal era usado por los reyes y gobernantes, o sea, es un animal también asociado, ¿vale? Por lo tanto, al verlo entrar en un pollino, aparte de que había sido profetizado, ellos podían reconocer también esa realeza de Jesús. Ahora, ese uso de animales es intencional, porque les quiere enseñar una verdad. Yo no soy el tipo de rey que vosotros esperáis, soy el tipo de rey que vosotros necesitáis. Es lo que les va a enseñar. No voy a traer el tipo de liberación que vosotros esperáis, con mis ejércitos montado en caballo para destruir a los romanos y echarlos. Soy el rey que va a traer ese reino por medio del sufrimiento y de la muerte, las mías. No soy el rey que os esperáis, porque expulsar a los romanos no es la liberación que necesitáis. Necesitáis ser liberados de vuestro peor enemigo, de vosotros mismos, de vuestro pecado, de la esclavitud al pecado. Así que Jesús no es el rey que ellos esperan, es el rey que ellos necesitan. Y Jesús es intencional al hacer todas las cosas. Para ello debían entender cuál es su verdadero problema, para poder pedir salvación de la manera correcta. Es importante entender esto, es importante que cada uno de nosotros entendamos cuál es nuestra mayor necesidad, cuál es nuestro mayor problema. El mayor problema de los judíos no eran sus circunstancias alrededor, que eran difíciles, estaban bajo opresión, no había libertad. Nuestro mayor problema no son nuestras necesidades económicas, laborales, circunstancias alrededor. El mayor problema del hombre es el pecado que lo aleja de Dios. Y es de esa esclavitud que el hombre necesita ser liberado. Y esa es la salvación que Cristo venía a traer a su pueblo. Jesús viene a proveer liberación de la esclavitud al pecado. Él era el rey que entraba en esa ciudad y él era el cordero que iba a entregarse a sí mismo en aquella cruz. El mayor problema del hombre es el pecado que lo aleja de Dios. Dios ha dispuesto la manera en que los hombres pueden volver a tener paz con Dios, ser reconciliados con Él, y esto es a través de su Hijo, de aquel que entraría en la ciudad montado en un pollino, de aquel que iría caminando paso por paso hacia esa cruz, en la que Él sería el Cordero entregado, derramando su sangre para remisión de pecados. Él es el Rey que moriría en la cruz por su pueblo. Es el Rey que tomaría la deuda de todo su pueblo, la cargaría sobre Él y la pagaría delante de Dios en aquella cruz. Él es el Rey que moriría por cada uno de nosotros. Esa muerte sustitutoria, tú y yo teníamos que estar allí. Él fue en nuestro lugar voluntariamente. Él allí satisfizo la justicia divina. Él allí ha provisto salvación para todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. A todos aquellos que se rinden a su señorío, que reconocen, Él es mi Salvador. A todos aquellos que se rinden y dicen, Él es mi Señor. Él ha venido a traer salvación a todos aquellos que se rinden delante de aquel que murió en aquella cruz. Él vino a proveer salvación de nuestro mayor problema. Y eso es importante. Si tú estás aquí y no conoces a Dios, tu mayor problema no es tu adicción, tu mayor problema no es que tu familia no te quiera, tu mayor problema no es que te hayas quedado sin trabajo, tu mayor problema no es tu enfermedad, tu mayor problema es el pecado que te tiene alejado de Dios y que te va a mantener condenado por toda la eternidad. Y cuando tú seas consciente de que ese es tu mayor problema, entonces vas a decirle a Dios, sálvame, pero sabiendo de qué le estás pidiendo que te salve. De esa condenación eterna, de ese castigo eterno. Porque Dios está airado contra los pecadores y todo aquel que lo rechaza hoy y lo ignora y no se somete a su señorío, va a sufrir las consecuencias por toda la eternidad. Al final Dios te tiene que salvar de sí mismo, del día en que te presentes delante de Él, porque eres culpable. Cuando tú seas consciente de que tu mayor problema no son las circunstancias, sino tu pecado, tu corazón endurecido, tu rechazo, no vas a clamar bien a Dios. Y entonces no usarás palabras magníficas, grandes expresiones teológicas, le vas a decir, Señor, sálvame.
porque soy un miserable pecador y no sé qué hacer, no puedo hacer nada. Y entonces descansarás, vendrás a Él en arrepentimiento, en fe, descansarás en esa obra perfecta y tendrás salvación, tendrás liberación. Quizá las circunstancias a tu alrededor no cambiarán. Seguirás sin trabajo, la enfermedad es posible que continúe, las circunstancias pueden ser difíciles. Dios no nos ha dicho que viviremos una vida, tu mejor vida aquí, tu mejor vida será en la eternidad. Pero la realidad es que esa paz que tanto anhelas la podrás disfrutar en medio de las circunstancias. Estarás oprimido por el Imperio Romano, no tendrás libertad de culto, serás perseguido, pero tienes paz, porque Cristo te ha reconciliado con el Padre por medio de su sangre. Ese es el Rey que se presenta en la ciudad. El Rey que no cumple tus expectativas, sino que provee aquello que necesitas. Por eso decía al principio, cuán importante es tener un buen concepto correcto acerca de quién es Él. Porque hay muchos que pueden estar alabando a este Jesús, cantándole como Rey, sin saber lo que eso realmente es. Porque hay muchos aquí que están clamando, bendiciendo a Jesús como Rey. Y muchos de los que están aquí, al ver que Jesús no cumple sus expectativas, que Jesús no es quien ellos esperan ser, en unos días van a gritar, crucifícale, crucifícale. No todos. Hay aquellos que realmente se van a someter, van a reconocer a Jesús como el Salvador. No toda la ciudad estaba alabando a Jesús. Cuando Jesús entró, leemos creo que en Mateo, que la ciudad se agitó. Vaya problema que venía a la ciudad. Pero muchos de aquellos que tenían esas expectativas en Jesús, unos días después iban a permitir que liberaran a un delincuente y castigaran al justo. Esa es la realidad. Aquellos que siguen a Jesús esperando recibir lo que Él no ha prometido dar, pronto se van a sentir decepcionados y lo van a abandonar. Porque ellos están siguiendo a Jesús por lo que ellos creen que Jesús puede aportar a ellos. Cuando ellos no reciben lo que estaban esperando, simplemente lo desechan. Piensa en ello. Hemos cantado de Cristo como Rey, hemos cantado verdades preciosas. ¿Estás cantándole al Dios que se ha presentado como el Rey? ¿Es realmente Él el Rey en tu vida? ¿Gobierna Él sobre todos los aspectos de tu vida? ¿Has sometido todas las áreas de tu vida, tu pensamiento, tu hablar, tu actuar a su señorío? ¿Es Él verdaderamente el Rey? Piensa de qué manera estás alabándolo y estás viviendo conforme a esa realidad. Hay quienes seguían a Jesús de manera equivocada, no obtienen lo que quieren y luego se van a buscar otra cosa porque intentan satisfacer sus necesidades y no las van a satisfacer en ningún lugar. Por eso las personas van de religión en religión, de filosofía en filosofía, intentando saciar ese corazón y no encuentran dónde saciarlo porque nunca vas a encontrar paz aparte de Cristo. Porque no hay ningún otro nombre en el cual haya salvación. Solo en Cristo encontrarás esa paz. Fijaros, hay quienes alababan a Dios de manera equivocada, a Cristo de manera equivocada, hay quienes directamente lo odiaban. Esos fariseos le estaban diciendo a Jesús, ellos no lo iban a decir directamente, le decían, Jesús, maestro, diles a ellos que se callen. Ellos no podían soportar lo que estaban diciendo por lo que iba a afectarlos a ellos. No solamente en el hecho de ese odio que había hacia Jesús por todo lo que él había dicho hasta entonces, sino porque era un problema para su estatus, para su posición. Ellos estaban bien, eran los fariseos, ellos tenían su posición, su cargo, su lugar. Y César es el rey. Si viene uno en esta fiesta de la celebración de la salvación de Israel diciendo que es el rey de Israel, la que se va a montar aquí. Va a saltar una revolución, los romanos se van a rebotar y vamos a perder nuestra posición. ¿Entendéis cuál es el miedo de los fariseos? Que Jesús se presente en la ciudad como rey. Va a sacudir sus cimientos porque no querían que nadie dijera que Jesús es el rey. El César es el rey. Y mientras lo digamos tendremos paz. Por eso lo mandan, calla a tus discípulos.
porque eran conscientes de que eso les afectaba a ellos. Pero como dice Jesús, aun si estos hombres callaran, las piedras clamarían. Aquel día no se cayó a las multitudes, pero un día las piedras de la ciudad clamarían. Las piedras de un templo y de una ciudad destruidas por el juicio divino clamarían acerca del rechazo, las consecuencias del verdadero rey. Un día las piedras van a clamar cuando sufráis el juicio por rechazar a este rey. Y este es el tercer punto. Jesús se presenta como el rey. Ahora, ¿qué haces tú con eso? ¿Te rindes a su señorío? ¿Sometes tu vida, tu voluntad a él? ¿O lo rechazas? Fijaros que Jesús se acercó y al contemplar delante de él la ciudad de Jerusalén, la imagen sería espectacular, una ciudad activa, en movimiento, en esplendor. Eran días de fiesta, había mucho ánimo, mucha alegría, mucho movimiento. ¿Sí? Algo así como el dissabte, marcat del dissabtes, pero a lo bestia. Movimiento, gente para aquí, para allá, alegría, saludándose los unos a los otros. Se encontraban allí para celebrar. Jesús ve eso y llora. ¿Por qué llora Jesús? Es un lloro, un llanto audible. No es que se siente triste por dentro, es que llora. Porque Él ve a una nación que no se ha arrepentido de sus pecados a pesar de las muchas advertencias que Dios ha ido dando por medio de los profetas. Ve a hombres y mujeres que permanecen en sus pecados y siguen rechazándole, a pesar de enviarle vez tras vez profetas para que se arrepientan de sus pecados. No solamente no los han escuchado en el pasado, sino que también los han apedreado y los han muerto. Él está viendo una ciudad endurecida, cómo a pesar de los múltiples llamados al arrepentimiento no hay respuesta al Evangelio. Él mira a la ciudad y ve cómo en el pasado ha intentado tratar con ellos y lo han rechazado. Él mira a la ciudad hoy y llora porque él sabe que esa ciudad lo va a rechazar. Esa ciudad a la que él viene a traer salvación lo va a rechazar. Así leemos en Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A pesar de las muchas alabanzas que encontramos ahora, esa emoción vemos que no surge de un conocimiento verdadero, sino de pura emoción. Personas que realmente no han entendido quién es Él. Así Jesús ve hombres y mujeres que, como leemos en el versículo 44, no conocieron el tiempo de su visitación. El Mesías estaba allí, la salvación estaba allí, pero ellos lo iban a rechazar. Había mucho movimiento, había mucha religión, mucha actividad, pero no había piedad. Como la higuera con muchas hojas pero sin fruto, así era esa ciudad. Mucha religión, muchos corderos, muchos animales, mucha actividad, pero nada de piedad. Jesús llora porque ve esa religiosidad que no trae ningún tipo de fruto. Jesús ve al futuro y ve hombres y mujeres que van a sufrir el juicio divino por su rechazo. El tiempo se había cumplido, el Mesías estaba entre ellos, había salvación para ellos, pero ellos lo van a crucificar. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Si ellos fueran conscientes de quién es Él y lo que venía a hacer, iban a poder ser librados, pero ya era demasiado tarde. En un tiempo cercano Dios los visitaría en juicio. En el año 70, un asedio a la ciudad de Jerusalén, terrible como nunca. La conquista de la ciudad se hacía por medio de asedios, se cerraban todos los accesos, con lo cual la ciudad tendría que sobrevivir con lo que había adentro. Y lo que había adentro un día se acabaría. La hambruna, la muerte, cuerpos por aquí y por allá que ya dejaban de enterrarlos porque no cabían, los tiraban por las murallas. El escenario fue tan patético que al entrar las tropas se sorprendieron. Ancianos, niños, deambulando en los huesos, muertos, y todo lo que os podéis imaginar cuando llega un asedio, dura tiempo y la comida se acaba. Los romanos entraron, destruyeron, derribaron la ciudad, el templo, todo destruido, absolutamente. El juicio divino cayó sobre ellos por haber rechazado a ese rey que había. Si hubieras conocido el día de la visitación, el día que Cristo vino, hubieras buscado arrepentimiento, habrías sido librado. Pero por tu rechazo, mi juicio cae sobre ti. Esa es la realidad. 1 millón murieron en aquel asedio. Una ciudad ante tus ojos llena de vida, en un tiempo serían pura ruina y desgracia. Esa es la realidad. Y Jesús llora. Y eso es importante que se nos diga esto, porque Él no es un tirano que se deleita en el sufrimiento. Él es compasivo, Él se duele, Él llora.
Él quiere que vengan al arrepentimiento, pero el hombre es tan rebelde, su condición es tan depravada que lo rechazan aunque Él venga allí y lo vean. Y Jesús llora. Vemos ese corazón compasivo. Él no se deleita, Él no se ríe, pero Él es justo y Él tiene que castigar. Ahora mi pregunta para ti es, hoy, ¿quién es Jesús para ti? ¿Lo has reconocido y te has sometido a Él como el Rey y el Señor, tu Salvador? ¿Lo has confesado como tu Señor y Salvador? ¿Has venido a Él, delante de Él, en arrepentimiento y fe? Porque si no, esta palabra es una palabra de juicio para ti. Porque hoy, una vez más, predicamos este Evangelio de salvación que hay en Cristo, quien murió por tus pecados, para darte salvación. Ven a Cristo hoy. Búscale hoy, antes de que sea demasiado tarde, porque nos duele. A aquel que te haya invitado a venir a esta iglesia hoy, a tu amigo que te predica el Evangelio día tras día, a tu padre, madre, hermano que te predica el Evangelio y que sigue viendo tu rechazo, duele en su corazón. Nos duele en nuestro corazón verte cada domingo viniendo, escuchando el Evangelio y rechazándolo. Y nos duele y oramos para que Dios abra vuestros corazones, porque sabemos que si permanecéis en vuestro rechazo, el juicio de Dios caerá sobre vosotros. Y porque os amamos, os predicamos el Evangelio. Y porque os amamos, somos así de pesados que vez tras vez os recordamos que debéis venir a los pies de la cruz de Cristo en arrepentimiento. Y lloramos por eso, porque os queremos, porque queremos que vengáis reconociendo vuestros pecados a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Porque un día llega el juicio. Un día llega y aquel día te lamentarás. Tantas veces que me predicaron el Evangelio y no le paré oído. Pero cuando estés delante de Dios, sí, tú lo vas a reconocer como el Señor. Tú vas a doblar tus rodillas, pero tú estarás llorando porque sabes que el fin ha llegado, que el juicio va a caer sobre ti y el infierno realmente es muy largo. Es eterno, el tormento eterno, el sufrimiento eterno por haber rechazado a ese Salvador aquí. ¿Tantas veces has escuchado como Israel? ¿Tantas veces lo has rechazado? Dios es paciente, pero llegará el día en que esa paciencia terminará. Ven a Cristo hoy. Vamos a ir terminando y aunque conocemos que el final de esta historia, el primer final es triste porque hay una cruz en la que Jesús muere, vemos que no termina la historia aquí porque al tercer día Él resucita. Él murió en aquella cruz y en aquella cruz Él estaba venciendo al poder del pecado. Él resucitó, venció el poder de la muerte. Y tu esperanza y mi esperanza es porque Él vive, tú y yo vamos a vivir. El gozo que los discípulos vivieron aquí este día fue un gozo temporal, ¿sí? Ellos estaban muy contentos el domingo, pero el sábado estaban muy tristes porque su Señor había muerto. Tu gozo y mi gozo hoy es eterno. Nunca terminará. Nada lo va a quitar, porque Cristo ha resucitado. Nuestra esperanza es cierta, nuestra felicidad es eterna porque Él vive. Un gozo que no será interrumpido. Y nuestra esperanza está en que este rey que un día entró a la ciudad montado en un pollino, regresará en un caballo blanco con la espada afilada a juzgar a este mundo. Esa es nuestra esperanza. Él vendrá, aquel que vino manso y humilde, sentado en un pollino, a una ciudad en la que fue torturado, burlado, insultado y muerto, volverá en poder y gloria a juzgar al mundo, a hacer todas las cosas nuevas. Y aquel día será un día de gozo para la iglesia. ¿Lo estás esperando? Gloria a Dios, porque nuestro gozo es ya desde hoy, por toda la eternidad, por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Vive a la luz de esa realidad. Hoy viene por delante una semana en la que recordamos cómo Dios nos amó en Cristo, cuáles son las consecuencias de nuestro pecado, cuál es la liberación que Él nos ha dado. Vive a la luz de esa realidad. Alábale, cántale y vive sometido a su señorío, porque Él es tu Rey. Vive para Él hoy y por toda la eternidad y alábale, porque Él ha sido así de bueno contigo y conmigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por cómo nos has amado a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra maldad. Te damos gracias, Señor, y te alabamos al contemplar a Jesús en toda su gloria, mostrándose como el Mesías, como el Salvador. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que nuestro gozo hoy es pleno, porque descansa en ti. Y sabemos que nuestra esperanza es cierta porque descansa en ti. Y sabemos, Señor,
que podemos vivir confiados en que tú vas a establecer todas las cosas nuevas y que nos vas a llevar a tu presencia y allí gozaremos contigo para siempre. Gracias, Señor, por ese amor tan grande. Ayúdanos a vivir en consecuencia, sometiendo nuestras vidas por completo a ti. Y te pido, Señor, por aquellos que están hoy aquí, que no te conocen, que tú obres salvación en sus corazones, que tú traigas paz y tú traigas vida verdadera. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.